Mi madre siempre decía que la vida no regala nada, que todo se paga. Nunca imaginé cuán literal era esa frase, o que la deuda más grande que tenía no era con un banco o una persona, sino con algo que venía por nosotros. Y que la pagaríamos, sangre por sangre, alma por alma. Mi nombre es Ricardo. Y aunque han pasado años desde que todo terminó, el frío de esa casa, el olor a tierra mojada y a algo rancio, y la sensación de ser observado por ojos que no existen, aún me persiguen. Esta no es una historia de fantasmas típicos, es la historia de una deuda, de un pacto, y de cómo mi familia fue arrastrada a un abismo del que pocos escapan. Mi madre, Alba, era una mujer fuerte, orgullosa, de pocas palabras. Crecí en un pequeño pueblo de la sierra, enclavado entre montañas que susurraban viejas leyendas. Nuestra casa era un caserón antiguo, heredado de generaciones. Siempre me pareció hermosa, con sus paredes de adobe grueso y su patio central lleno de plantas. Pero en esa casa, siempre hubo una atmósfera peculiar. Una quietud demasiado profunda. Un silencio que no era paz, sino la ausencia de sonido, como si el aire mismo se negara a vibrar. Mi infancia fue normal, en apariencia. Sin embargo, mi madre tenía rituales extraños. Cada luna nueva, encendía veladoras negras en el patio. Cada vez que escuchaba un aullido de perro particularmente lastimero, corría a la puerta a regar un círculo de sal. Y siempre me decía, Ricardo, nunca, bajo ninguna circunstancia, toques el baúl del ático. Y nunca, nunca, digas en voz alta que no le debes nada a nadie. La vida siempre cobra. Yo era un niño y lo veía como supersticiones. Pero el miedo a ese baúl en el ático era real. Era de madera oscura, con herrajes de hierro forjado, y emitía un olor peculiar, como a metal viejo y algo almizclado, a humedad estancada. Siempre estaba cerrado con un pesado candado. La primera vez que sentí que algo andaba mal fue cuando mi hermano menor, Miguel, empezó a enfermar. Tenía 5 años, era vivaz y alegre. De repente, comenzó a debilitarse. Fiebre constante, pérdida de apetito, y unos ataques de tos que lo dejaban sin aliento. Los médicos del pueblo no encontraban nada. Era como si una energía se le estuviera drenando lentamente. Mi madre se transformó. Se volvió frenética, sus ojos siempre inyectados en sangre por la falta de sueño. La vi hurgar en viejos libros de cubierta descolorida, textos que parecían escritos a mano, con símbolos extraños. Una noche, la sorprendí en el patio, a la luz de la luna menguante, murmurando palabras en un idioma que nunca había oído, mientras quemaba unas hierbas con un humo denso y acre. El olor era el mismo que a veces salía del baúl del ático, esa mezcla rancia de tierra y algo dulzón y pútrido. Miguel empeoraba. Recuerdo una noche en que su respiración era apenas un hilo. Mi madre estaba a su lado, pálida, con lágrimas silenciosas. De repente, él abrió los ojos, fijos en un punto detrás de mi madre. Mamá, susurró con voz casi inaudible, ahí está. El hombre de negro. Dice que tienes que pagarle. Mi madre se puso rígida. Se giró lentamente, sus ojos llenos de terror. No había nadie. Pero en ese instante, el cuarto se llenó de un frío gélido que me caló los huesos, y un siseo inaudible, como el roce de una piel escamosa. Y entonces, como si una neblina invisible se hubiera condensado, vi una sombra inmensa detrás de mi madre, más oscura que la propia noche, sin forma definida, pero con una presencia aplastante que te quitaba el aire. Miguel convulsionó y su respiración se detuvo. Mi madre soltó un grito desgarrador. La sombra se disolvió. Miguel había muerto. El funeral fue un velo de tristeza. Mi madre se encerró en sí misma. Pero no fue un duelo normal. Ella no hablaba de Miguel, sino de la deuda. Empezó a desmejorar físicamente. Su piel se volvió pálida, sus ojos hundidos.
Se movía lentamente, como si llevara un peso invisible sobre sus hombros. Cada noche, me despertaba el sonido de sus sollozos ahogados, y a veces, una risita seca y cruel que venía de alguna parte de la casa, una risa que no era humana, una risa que se burlaba de su dolor. Una tarde, encontré a mi madre sentada en el suelo del ático, frente al baúl. El candado estaba roto. Dentro, no había tesoros. Había objetos extraños, huesos pequeños, secos, mechones de pelo de diferentes colores, piedras con símbolos grabados, y un pergamino antiguo, enrollado, hecho de una piel que no reconocí. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de pánico. «No mires, Ricardo», me suplicó. «Esto es de tu abuelo. Cosas viejas». Pero su voz temblaba. La situación empeoró. La presencia en la casa se hizo más evidente. Las puertas se abrían y cerraban solas. Los objetos se movían. Y el frío. El frío era constante, concentrado en ciertas áreas, como si algo helado estuviera siempre presente. Yo empezaba a tener pesadillas vívidas. Veía a Miguel, pálido, señalando hacia la oscuridad, susurrando, «Paga. Paga». Mi madre no dormía. La veía deambular por la casa, sus ojos fijos en la nada. Una noche, la vi hablando sola en el patio. Pero no estaba sola. La oí susurrar, «Por favor, ten piedad. Ya no tengo nada». Y en respuesta, un silbido agudo, como el de una serpiente gigante, que hizo vibrar el aire. Pude ver una sombra moverse entre los árboles, una forma alargada y sinuosa que se arrastraba por el suelo, pero que se elevaba en ciertos puntos, como si tuviera picos o espinas. No pude más. Confronté a mi madre. «Mamá, ¿qué está pasando? ¿Qué es esa deuda? ¿Qué era esa cosa con Miguel?». Ella se quebró. Llorando, me contó la verdad, una verdad que destrozó mi mundo. Mi abuelo, su padre, había sido un hombre desesperado por sacar a la familia de la pobreza. Había hecho un pacto. No con un demonio, no directamente, sino con una entidad antigua, un cobrante, que habitaba en las montañas. Le había prometido prosperidad, una vida sin carencias para su descendencia. A cambio, el cobrante tomaría un precio. Un precio que no se especificaba en moneda, sino en vida. Un sacrificio cada generación, un pago por los favores concedidos. Mi abuelo murió en la miseria, al parecer sin que el cobrante se llevara nada. Mi madre creyó que la deuda había prescrito. Pero la entidad no olvida. El primer pago fue mi hermano Miguel. La enfermedad, la sombra, era el cobrante reclamando lo suyo. Mi madre, en su desesperación, intentó negociar, ofrecer su propia vida. Pero la entidad solo aceptaba el precio original, el sacrificio de un inocente de cada generación. Ella había intentado defender a Miguel, quemando hierbas, haciendo oraciones antiguas que aprendió de su padre, pero el cobrante era demasiado poderoso. La noticia me destrozó. ¿Estábamos condenados? ¿Quién sería el siguiente? El miedo ya no era una sensación. Era una presencia física, un frío que me acompañaba a todas horas. La casa se convirtió en una prisión. Una tarde, mientras mi madre dormía agotada, escuché un ruido en el ático. El candado del baúl ya no existía. Subí con una linterna, mi corazón golpeando contra mis costillas. El baúl estaba abierto. Dentro, no solo los objetos extraños, sino una placa de obsidiana, lisa y pulida, con inscripciones que brillaban con una luz interna. Y en el centro, algo grabado, la imagen de un ser grotesco, una mezcla de humano y reptil, con una cabeza alargada, ojos hundidos y garras afiladas. Y a su lado, varios nombres grabados. Todos de mis ancestros. Y el último, pequeño, débilmente grabado, Miguel. En ese momento, la linterna parpadeó y se apagó.
El ático se sumió en una oscuridad total, pero la placa de obsidiana brillaba más intensamente, proyectando sombras danzantes del ser grabado. El frío era insoportable. Pude oler ese aroma dulzón y pútrido más fuerte que nunca. Y luego, un susurro sibilante, directamente en mi oído, que venía de todas partes y de ninguna: la deuda sigue. Pronto. Muy pronto. Salí del ático a ciegas, tropezando, con el aliento atrapado en mi garganta. Ya no era un simple susurro. Era un presentimiento. El cobrante vendría por el siguiente. ¿Sería yo? Mi madre estaba sentada en la cocina, pálida, sus ojos fijos en la puerta. «Lo sentiste, ¿verdad?», susurró. Se está volviendo más fuerte. Más impaciente. Juntos, comenzamos a buscar desesperadamente una forma de romper la deuda. Visitamos a ancianos del pueblo que sabían de ritos antiguos, a curanderos, a brujos. Todos negaban con la cabeza. Ese pacto es muy viejo. Muy fuerte. Pide sangre de la línea familiar. Un viejo chamán, ciego y consumido, fue el único que nos dio una esperanza, por mínima que fuera. Nos habló de un contrarritual, un sacrificio de ofrendas en un lugar sagrado en lo profundo de las montañas, a una hora específica de una noche sin luna. Y advirtió: la entidad es astuta. Y cuando se le niega su precio, se enfurece. Hará lo que sea para reclamar su pago. La noche del ritual llegó. El cielo estaba cubierto, la oscuridad era total. Cargamos una canasta con ofrendas, pan, frutas, un ave sacrificada y objetos personales de Miguel. Caminamos horas por senderos escarpados y oscuros, el miedo pegado a nosotros como una segunda piel. El frío se hacía más intenso con cada paso. Cuando llegamos al lugar sagrado, una cueva oculta por una cascada seca, el aire vibraba con una energía extraña. Mi madre empezó el ritual, recitando las oraciones que el chamán le había enseñado, su voz temblorosa pero firme. Mientras hablaba, el suelo comenzó a temblar. No era un temblor de tierra, era una vibración profunda, pulsante, que venía de las profundidades de la cueva. De repente, la cascada seca comenzó a llorar. No era agua. Era una sustancia oscura y viscosa que escurría por las rocas, dejando un rastro brillante. El olor a putrefacción se volvió insoportable. Y de la oscuridad de la cueva, empezaron a salir sonidos. No voces, sino una sinfonía de gemidos, lamentos y susurros desesperados, como si miles de almas atrapadas estuvieran intentando escapar. Eran los pagos anteriores, los ancestros que habían sido reclamados. Mi madre continuó el ritual, su rostro empapado en sudor y lágrimas. El suelo se abrió. Una grieta oscura apareció justo en el centro del círculo de ofrendas. Y de esa grieta, emergió algo. No era una sombra, no era un fantasma. Era el cobrante. Su forma era fluida, cambiante. Al principio, una masa informe de oscuridad y espinas que se retorcía sobre sí misma. Luego, se alargó, tomando una silueta serpentina, alta, con la cabeza puntiaguda y ojos hundidos que brillaban con una luz roja en la oscuridad. Sus brazos, si es que se les podía llamar así, terminaban en garras afiladas y translúcidas que rasgaban el aire. El olor a azufre y carne quemada era ahora abrumador. La criatura se movió hacia mi madre, deslizándose por el suelo con una velocidad espeluznante. El aire a su alrededor se distorsionaba, y los lamentos de las almas atrapadas se volvieron un coro ensordecedor. La deuda, siseó una voz que no venía de su boca, sino que resonaba directamente en mi mente, una voz múltiple, antigua, que hablaba con el eco de 1000 muertes. La deuda debe pagarse. Mi madre, en un acto de valor inaudito, tomó el puñal de obsidiana que el chamán le había dado y, con un grito, lo lanzó hacia el centro del cobrante, justo donde intuía que estaba su corazón. El puñal atravesó la forma oscura.
no hubo sangre. Solo un alarido de furia, un sonido que partió la noche, y el cobrante se retorció, su forma inestable. En ese instante, la grieta en el suelo se expandió. La entidad, furiosa, se abalanzó sobre mi madre. Yo me lancé sobre ella, intentando empujarla fuera del camino. Pero fue demasiado tarde. El cobrante la alcanzó. No la tocó. Simplemente la envolvió, como una niebla oscura, y mi madre gritó, no de dolor, sino de una desesperación profunda, de reconocimiento. En un segundo, la sombra se retrajo, se deslizó de nuevo a la grieta, y la tierra se cerró con un estampido sordo. Mi madre estaba en el suelo. Pálida, rígida, sus ojos abiertos, fijos en la nada. No había una herida. Pero no respiraba. Su cuerpo estaba frío. La deuda se había cobrado. La saqué de ahí, a duras penas, y volví al pueblo. El chamán me dijo que el cobrante había aceptado la última ofrenda, pero no la había liberado. La había tomado. Era su precio. La deuda se saldaba con una vida, no un objeto. Mi madre, en su acto de amor, había pagado con lo que le quedaba, su propia existencia. Desde entonces, la presencia en la casa se fue. El frío se disipó. El olor desapareció. Pero yo nunca volví a ser el mismo. Sé lo que pasó esa noche. Sé que mi madre está en algún lugar, atrapada, parte del precio del cobrante. Y cada vez que veo un ave solitaria volar hacia las montañas al atardecer, me pregunto si es mi madre, intentando escapar de esa prisión eterna. La deuda de mi madre fue saldada, pero el eco de su precio aún resuena en el silencio de las montañas. Y a veces, cuando estoy solo, siento un escalofrío. Y juro que puedo escuchar un susurro de las montañas, la deuda siempre se paga. Si esta historia te dejó sin aliento, si conoces de pactos oscuros o deudas que se cobran con el alma, queremos escuchar tu voz. Comparte tu propia experiencia paranormal o de terror al correo que aparece en pantalla y en la descripción de este video. En Enigma Paranormal, cada susurro, cada sombra, encuentra su lugar para ser revelado.